Gen TV. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Gen TV. Genéticamente Federal. Julio, buenas tardes y gracias, como siempre, por estar con nosotros. Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes, por favor. Sí, el otro día decíamos esta hipótesis que yo planteaba de los Estados Unidos como un eventual estado fallido. Y lo decíamos como una hipótesis posible, mejor dicho, yo no lo decía como una hipótesis. Planteaba que tenía características muchas veces los enfrentamientos que se daban en los Estados Unidos de estos que luego terminan en un estado fallido, es decir, un estado que se disuelve. Y resulta que el fin de semana nos ha dado una sorpresa extraordinaria, porque el desarrollo nacional de toda esa insurrección de los centros urbanos y de los sectores más postergados de los centros urbanos, bueno, ha tenido y tiene a Estados Unidos sobre ascuas, ¿verdad? Yo desde la década del 60, desde el año 68, 69, o sea, hace más de 50 años, no pasaba tantos días pensando en lo que está pasando en los Estados Unidos. Es decir, me estoy refiriendo a las grandes movilizaciones estudiantiles, de las minorías negras, de las movilizaciones de Martin Luther King. Estoy refiriéndome a esos tiempos. Y desde esa época, Estados Unidos no era tan sacudido de norte a sur y de este a oeste como en este caso. Uno quisiera, por razones patrióticas argentinas, quisiera ser testigo del estallido del imperio, ¿verdad? Sí. Le gustaría, digamos, decir, pucha, yo vi cómo estalló el imperio romano. ¿No es cierto? Sería una cosa para contarle a los nietos y a los bisnietos. Y yo no creo que estemos siendo testigos del estallido del imperio romano, del actual imperio romano, sino creo que estamos siendo testigos de una terrible, y Dios quiera que final, crisis del capitalismo occidental tal como se lo constituyó hace unos 45 años más o menos, con la hegemonía del capital financiero. Claro. Yo lo veía, Julio, porque es interesante lo que decís vos, o sea, nunca ves caer el imperio de Roma, porque en realidad viste que es como una lenta agonía, digamos, ¿no? Claro. Que no hubo un día en que se cayó. Claro, viste, no es que tal día, tal hora se cayó, no. Es una lenta agonía, digamos, de un imperio, digamos, norteamericano que viene ya hace por lo menos 40 años, 50 años agonizando, digamos, cuando abraza, digamos, el capital financiero y si bien tiene un auge, digamos, en hacerlo funcionar porque somete, digamos, a otras naciones para que funcione, digamos, a partir del 2008 hay un quiebre ahí que no se puede subsanar y en parte también esto que ocurre hoy es parte también de esa crisis, ¿no?, financiera, digamos, que se viene desplegando o viene haciendo como borbotones en distintas cuestiones. Uno por el tema de la pandemia, el otro es el tema del racismo que recrudece, ¿no? Y aparecen cosas que todo parece gigantesco, ¿no? O sea, aparece un problema y se agiganta tremendamente porque está constantemente mediatizado las 24 horas. Sí, vos sabés, si lo he dicho en estas mismas columnas, que yo estoy convencido que la pandemia del coronavirus o COVID-19 no es sino una manifestación patológica bajo la forma de una enfermedad, es decir, de la crisis del capitalismo financiero. Sí, la dijiste acá. Lo dije en la columna efectivamente. Y creo que lo que ocurre en los Estados Unidos, así como lo que venía ocurriendo en París, en Francia, con los chalecos amarillos, lo que ocurría hasta hace 2 meses en Santiago de Chile, en Ecuador,
es una expresión de la crisis global que sacude al mundo, sobre todo occidental u occidentalizado, como producto de esta agonía del capital financiero. ¿Qué pasa? Digamos, los Estados Unidos han seguido una política imperialista desde hace muchos años, desde hace 100 años, digamos, digamos así, desde la independencia de Filipinas y desde la política de Theodore Roosevelt en adelante, los Estados Unidos han seguido una política de carácter imperialista, expansionista, etc. Pero que estaba dominada básicamente por una expansión de su capital industrial. Es decir, se producían inversiones extranjeras, exportación de capital para inversiones en el exterior, que determinaban la economía mundial. Ese sistema fue reemplazado por un sistema en donde el único que tiene hegemonía y capacidad de decisión es el capital financiero, es decir, los grandes bancos, las grandes casas, cambiarias y de especulación en las bolsas, que han determinado un mundo que se mueve en función puramente del capital compuesto. Es decir, para decirlo en otros términos, el sueño de dinero que produce más dinero sin pasar por la mercadería. Bueno, el caso tenés hoy, el default de hoy de la Argentina, que lo declara el ISDA, por ejemplo, que dispara los seguros de default, son 1.500 millones de dólares que ganaron por especular. ¿Entendés? Nada más, es brillante. No hay ninguna mercancía, digamos, un vaso de cristal, un jarrón de porcelana, un traje, una corbata que corresponda a ese dinero. Claro. No existe, por eso. No existe. Exactamente. Y en ese sentido... Entonces eso ha entrado en una crisis muy profunda. Sí, claro. Y en los Estados Unidos se combina de una manera todavía más brutal por la situación en que lo encuentran los Estados Unidos. Trump ha intentado desde que subió a la presidencia una reconversión de los Estados Unidos y un intento de disminuir la influencia del capital financiero sobre la economía norteamericana, lo que ha producido obviamente una enorme resistencia de los sectores vinculados al capital financiero, Wall Street, etc. A su vez, esto lo ha llevado a una política suicida con respecto al coronavirus, planteando esta política de no hacer nada, con lo que ha producido más muertos que la Segunda Guerra Mundial, o casi tantos muertos como la Segunda Guerra Mundial. A esto se suma la tradicional situación de las minorías negras en los Estados Unidos y la situación de opresión económica, política, social que viven cotidianamente. Y cuarto, como si esto fuera poco, las elecciones en noviembre. Claro. Todo esto ha producido semejante despelote en los Estados Unidos que verdaderamente nadie sabe cómo va a terminar. Trump quisiera reconvertir a Estados Unidos y lo hace con instrumentos ideológicos que son del siglo XIX, el supremacismo blanco, todo eso corresponde a otra etapa de los Estados Unidos, a una etapa que tiene más que ver con la guerra civil del año 1860. Sí, claro. Claro. Y con esos instrumentos ideológicos pretende reconvertir un Estados Unidos industrial. Y por supuesto esos elementos ideológicos no sirven para nada con lo que se propone. Claro, pero... porque no se puede retroceder, no se puede avanzar retrocediendo. Esto es así. Pero ahí hay algo que me gustaría picotear, digamos, con vos. Porque Sí. Antes de la pandemia, digamos, antes de que se dispararan los casos de Estados Unidos, tenía el menor desempleo de la década de 1930. Claro. O sea, él puede decir directamente, muchacho, no es un problema mío, es la pandemia, ¿no? A lo Alberto, digamos. El problema es que la economía se cayó porque apareció la pandemia. El problema es la pandemia, no es mi política pública. Claro.
Entonces ahí tiene un a favor, digamos, porque a ver, la gente vota... ¿Por qué no la usa? Bueno, no sé, yo no si la fuera... usa, yo te doy una respuesta posible, obviamente. Porque no tiene los instrumentos ideológicos para utilizar ese criterio. Él apela a una especie de sacrificio heroico de los trabajadores norteamericanos para que no dejen de trabajar. Claro, porque de hecho también su campaña se basó en eso, no se basó en un lema propio, sino en rescatar los valores norteamericanos en sí mismos, no por una ideología los valores norteamericanos previos a la guerra civil, o sea, al esclavismo. Claro. Como decía un amigo mío recién en una de las redes sociales, es Abraham Lincoln con la ideología del general Lee. Tremendo. Más o menos. ¿Me explico? Bueno, sí. Es un absurdo. Es un absurdo. Y esto es lo que ocurre. Por eso todo está tan desenfocado. Sí, y en ese Por eso es imposible decir estoy a favor de Trump contra el capital financiero. No estoy a favor de ninguno de los dos, porque es el hambre y la gana de comer. Claro. Son dos modelos que destruyen de diferentes maneras, pero destruyen al fin y al cabo. Claro. Y desde una perspectiva argentina o si querés suramericana, la verdad que se rompan los cuernos, a mí qué me importa. No, más vale. Eso está clarísimo. Pero en ese sentido, a mí lo que me parece interesante de todo esto, al margen de todas estas cuestiones que tienen que ver con el entramado político también, esto que dijo hace unos días con respecto a Twitter, que si se hacía cargo, o sea, a Twitter poniéndolo como un editor para que se haga cargo de las cosas que salían publicadas ahí, porque está en una abierta guerra contra los medios de comunicación, y en ese punto por lo menos la estrategia no de un lado y del otro está bueno por lo menos para verla y también para extrapolarla a lo que nos pasa a nosotros con el mismo tema, ¿no? Cómo los medios también se inflan e inyectan violencia poniéndote la cámara todo el tiempo, filmando a la gente, o sea, ¿hay un mapa de lo que son las protestas en Estados Unidos? O sea, ¿se ve ahora en qué sectores se está dando con más contundencia o está todo muy revuelto? Porque estábamos hablando antes de salir al aire de también todo el tema de las fake news, ¿no? Como el tema de la Casa Blanca. Sí, todo eso, yo creo que todo eso tiene, obviamente, vamos a entendernos, en una situación de crisis, todos pescan. Sí, obvio. Sí. A río revuelto, ganancia de pescadores. Sí, más vale. Que sectores del Estado profundo o vinculados a Wall Street y a la cúpula del Partido Demócrata están tratando de aprovechar la situación para llevar agua a su molino y tratar de derrotar a Trump en las próximas elecciones, eso es evidente. Sí. Obvio. Digamos, eso, si uno no piensa en eso, no entiende de política. Ahora, lo que está pasando también es otra cosa. ¿No es cierto? Es una situación preinsurreccional, si querés, para decirlo en otros términos, de una vastísima cantidad de gente en todos los estados norteamericanos que se siente atropellada, humillada y explotada por el Estado norteamericano con preeminencia blanca. Claro, y ahí es donde apareció alguien que dijo, estamos en una segunda guerra civil. Sí. Digamos que tiene que ver un poco con esta metáfora que hacíamos nosotros del Estado fallido. Digo, la situación del mundo es, muchachos, muy complicada. Muy complicada. Estamos en presencia de una situación que no habíamos visto nunca, porque tampoco se parece a los levantamientos preinsurreccionales, estudiantiles y obreros de la década del 60, donde lo que se pedía, donde el capitalismo estaba en un estado de expansión después de la Segunda Guerra Mundial y lo que se pedía era una mayor participación en esa expansión. Hoy todo eso está para atrás y lo que hay es un proceso de concentración gigantesco que es, creo yo, lo que está en discusión. Bien. Hay que seguir el tema. Hay que seguir el tema. Te llamamos porque... El tema va a seguir por sí solo. Igual te llamamos porque venís acertando. Igual te llamamos porque venís acertando en los pronósticos. Con nuestra bola de cristal para Norteamérica. Así que vamos a seguir consultándote porque aparte está bueno que la gente, más allá de que uno entiende que la política internacional es súper importante, lo cierto es que los medios de comunicación no se ocupan, por lo menos en la profundidad que corresponde acá en Argentina.
Por eso, o sea, se basan o acá en Argentina solamente o toman cosas muy puntuales y está buenísimo y es importante entenderlo en tenés integración. razón, no hay una buena página de política internacional en los grandes medios. No, no la hay, por eso te tenemos a vos ahí como nuestra estrella de Belén. Gracias, Julio. Gracias, Julio. Gracias a ustedes, hasta mañana. Chao, hasta mañana.